Buenas tardes a todos desde aquí que estamos iniciando esta conferencia y este diálogo con todos ustedes que nos están sintonizando de diferentes lugares del planeta. Les queremos saludar, antes que nada, desearles un buen domingo a todos los que nos están sintonizando desde Latinoamérica, desde el hemisferio sur, desde Norteamérica, a todos los hermanos de Europa que están sintonizando en este momento la web radio de la Asociación Cultural Gnóstica Samael Laxmi, que a nivel internacional estamos cada mes transmitiendo a través de este mecanismo que es la Internet una conferencia con el objetivo de que doctrinalmente estemos siempre integrados, más allá de la geografía del planeta, más allá de las distancias que evidentemente tiene la geografía de nuestro planeta Tierra, y estar actualizados a lo que estamos realizando a nivel internacional en alineación al monasterio de León XIII, que tiene su epicentro en estos momentos históricos en el Monte Olimpo, en el norte de Grecia. Nosotros hoy estamos transmitiendo por primera vez desde Roma, desde la capital occidental, digamos, del planeta. Estamos iniciando, como todos ustedes saben, o la mayoría de los que nos están sintonizando saben, la misión gnóstica en Roma, después de muchos años de haber estado en la misión en el norte de Italia, y a partir del último mes, por los desideratos del cielo, estamos intentando pasar al mundo físico un nuevo monasterio de la Logia Blanca, aquí en las inmediaciones de Roma. Así que desde aquí les queremos mandar un saludo muy cariñoso a todos los hermanos que nos están sintonizando a través de la radio, que se han registrado y que les puedo ver en forma que se identifican con su nombre, y también a todos aquellos que están sintonizando la radio en forma ignota, en forma que no los conocemos, pero que seguramente están tratando de entender o de comprender el porqué de estas conferencias, el porqué de este movimiento gnóstico, el porqué de nuestra filosofía y de nuestra doctrina de vida. Así que saludos a todos los que estamos viendo que están conectados desde Grecia. Un saludo especial al venerable maestro Michael, que nos permite integrarnos a su misión y realizar desde este punto del planeta nuestro aporte a la causa. Así que un saludo cariñoso a todos los hermanos que están haciendo el curso de misioneros en el Adión 13. Les deseamos lo mejor para que puedan cada vez con más ánimo servir a la Logia Blanca, servir a la vida, servir a la doctrina que tanto necesita en estos momentos históricos por los cuales estamos atravesando en este Kali Yuga. A los hermanos, bueno, que están sintonizando desde Italia, veo que también hay hermanos del Uruguay, del Brasil, de España, bueno, que los estamos esperando con mucha necesidad, entre comillas, a los hermanos de España, que tenemos que terminar unos trabajitos por acá. Hay hermanos de Colombia, a las hermanas de Alemania, que se queden tranquilas, que están perfectamente custodiados los hermanos que nos están dando una mano de Alemania. Aquí, antes de empezar directamente con el tema de la conferencia, ya que el tema de la conferencia implica reflexiones y filosofía, porque si bien hay mucho escrito sobre el alma y sobre el dolor, también es muy cierto que se puede tener una percepción subjetiva o una percepción o una óptica desde el momento y desde el punto en que nos encontramos cada uno de nosotros en este recorrido, en este largo recorrido de la vida. Entonces no hay ninguna verdad absoluta sobre el alma y sobre el dolor, pero sí es algo que es un denominador común desde el momento que nosotros tomamos cuerpo físico en un planeta y en una sociedad que esté atravesando el misterio de la desintegración del yo psicológico. Entonces queremos, antes de pasar a eso, seguir realizando nuestros saludos, decía que en esta misión que estamos realizando en estos momentos aquí en Roma, nos estamos aprestando, Dios mediante, y gracias a la ayuda divina,
a pasar al mundo físico, estamos pasando al mundo físico un nuevo monasterio gnóstico que requiere del esfuerzo conjunto de todos los que nos encontramos cercanamente a este trabajo y también en forma lejana a través de las oraciones y a través de la ayuda en el entusiasmo que nos envían los hermanos y los lumiciales de los diferentes puntos del planeta. Así que estamos, hermanos, trabajando aquí, hermanos de Italia, de Grecia, del Uruguay, hay hermanos de España, de Alemania, y todos estamos unidos en el denominador común, como decía anteriormente, de poder pasar al mundo físico el monasterio. Y digo pasar al mundo físico porque desde el momento que nos hemos instalado en este lugar hasta el día de hoy, que no son más de 40 días, hemos sentido una gran ayuda y estamos viendo cómo las fuerzas del maestro Samael ya están descendiendo en los muros y en la estructura edilicia de esta casa en la cual estamos ahora unos 20 hermanos tratando de llevar esto a buen término y que si Dios quiere así será. Así que les damos esas buenas nuevas a todos los hermanos que nos están sintonizando en forma internacional, que bueno, que la misión progresa, que en estas épocas del Kali Yuga tan complicadas, tan difíciles, donde es difícil encontrar un momento de paz para la mente humana, es para nosotros una gran alegría, una satisfacción enorme poder cumplirle a la Logia Blanca, poder cumplirle a nuestro ser y al ser de cada uno de los hermanos que nos encontramos aquí reunidos para poder tener un pequeño foquito de luz aún más en esta parte del planeta. Obviamente que si logramos en el tiempo, en breve tiempo, cristalizar, está de más decir que están todos invitados a poder asistir a este monasterio. Estamos ahora estamos ahora dialogando y lo haremos en persona con el venerable maestro Michael en agosto, en la convivencia de la Dion 13, para ver si podemos tener una fecha exacta y certera para avisarle a la hermandad y a aquellos que quieran pues participar de los festejos de la Logia Blanca en caso de que Dios y los maestros nos asistan para que esto llegue a buen puerto. De todos modos, estamos en ese momento histórico del Kali Yuga que parece milagroso todas las misiones que se están haciendo. Estoy hablando de esta misión porque es la que en estos momentos tenemos más conocimiento y la que nos toca. Pero no nos quita eso reconocer y saber y sentir en carne propia los esfuerzos que están haciendo todos los hermanos instructores, misioneros, y que se lanzan a la batalla a poder llegar con el mensaje gnóstico a esas esencias que se quieren transformar en alma y que están buscando denodadamente la libertad de esa esclavitud que han reconocido. Y cuando uno reconoce que tiene una esclavitud, que ha levantado muros y que se ha metido en una cárcel, es lo más bonito que llegue alguien del exterior o que quizás contacte con alguien que está en el mismo en la misma sintonía de liberación y que le tienda una mano para poder liberarse. Bueno. Estoy viendo los mensajes aquí, pido disculpas, pero ya vamos a ir al tema específico. Pero la gnosis no es solo siempre el hablar de doctrina y doctrina y doctrina, también es ese contacto humano y esa gnosis práctica, que es la que nosotros necesitamos de momento en momento. Entonces estoy leyendo aquí en el chat que el hermano Alejandro nos coloca recibido. Y bueno, me alegro mucho que haya recibido el mensaje porque estamos necesitando verdaderamente finalizar unos trabajitos que habíamos concordado con el hermano Alejandro, que quizás si tiene una semanita y nos puede dar una orientación a nivel de ese trabajo físico, ¿no?, que tenemos que terminar para que el monasterio ya prácticamente quede en forma para recibir a toda la hermandad y a todos aquellos que quieran venir a encontrar un momento de doctrina, un momento de encuentro consigo mismo, ya que los monasterios, como ustedes saben, son lugares donde se amplifica, se le coloca una lupa a la parte psicológica de cada uno de nosotros para que esa lupa y esa forma de autoconocimiento tenga una intensidad y una profundidad capaz de alumbrar los
recónditos espacios tenebrosos que muchas veces en nuestro interior cargamos. Bueno, estoy viendo acá, me parece que sí es así, que se han conectado de Venezuela. Un cariñoso saludo a los hermanos de Venezuela que están reflexionando y están en eso de la integración a la misión del Templo de Adón XIII en estos momentos del Kali Yuga. Así que creo que sí, que de Venezuela nos están sintonizando. Le mandamos un cariñoso saludo. Son hermanos que recordamos con mucho afecto, que los llevamos en nuestro corazón y que queremos que en estos momentos históricos todos aquellos que se hayan mantenido fieles, firmes al avatar de Acuario, reunirnos todos juntos bajo la misma bandera, tratando de que esa bandera sea enarbolada y esa bandera llegue hasta la meta final, mantenida por sus soldados, que son dignos de respeto. También me hacen saber aquí desde el monasterio del Adón XIII que también están sintonizando hermanos de Australia, que esa es una misión que siempre ha sido muy, muy preciada en el sentido, entre comillas, debido al punto geográfico en el cual se encuentra. Le mandamos un cariñoso saludo. Eso de la batalla me hizo acordar a esos soldados que van pasando la bandera y que no les importa morir en batalla porque saben que la muerte de un soldado y la muerte de varios soldados va a ir en redundancia, va a ir a generar el triunfo de un ejército. Y sabiendo que esa muerte es momentánea, porque es una muerte que estamos hablando nosotros en sentido metafórico, que es la muerte psicológica. Y cada hermano que va muriendo psicológicamente es un hermano que va dotando de fuerza sus brazos para sostener la bandera en alto de la era de Acuario, la bandera del movimiento gnóstico, la bandera de la doctrina del Cristo en estos momentos históricos. Vamos entonces a reflexionar un poco después de estos pequeños minutos de interacción social, digamos. Vamos a ir directamente a hablar algo de lo que probablemente todos ustedes ya saben y que obviamente no le vamos a corregir ni a cambiar ni un punto ni una coma a la doctrina que nos dejó el maestro Samael. Por lo tanto, son diálogos que intentan despertar en cada uno de ustedes la necesidad o quizás la satisfacción, el placer de tener en el corazón y en la mente humana una filosofía que nos permita seguir hacia adelante en la liberación y en la desintegración del yo psicológico. Desde el punto de vista gnóstico, la definición de alma es exacta. No puede haber una exactitud más perfecta que la definición que nosotros hemos concebido cuando nos han entregado la doctrina gnóstica. El alma es un conjunto, nos enseña la doctrina gnóstica, que es un conjunto de virtudes y de leyes que se van expresando a través de un cuerpo físico, de un cuerpo energético llamado vital, de un cuerpo astral, donde se expresan las emociones, de un cuerpo mental, donde se expresa el pensamiento, y obviamente llegando a la meta del alma, que es el mundo de las causas. Nosotros como gnósticos conocemos esta definición que la hemos ido elaborando a través de miles de años. Hemos llegado a la síntesis doctrinal que el enviado fue el maestro Samael para poder lograr esa síntesis conceptual, y entonces a través de esa claridad en la doctrina hemos podido llegar a comprender esa definición de alma. La ley, el conjunto de leyes y el conjunto de virtudes que genera un alma es como cuando una persona se transforma en una institución, cuando se dice en forma, digamos, profana, que fulano de tal es una institución. Es algo parecido, ¿no? Es como cuando la persona ya prácticamente en sí misma es la ley y la virtud en acción. ¿Por qué en acción? Porque el alma es algo que se va construyendo y se va generando a medida que se va liberando esencia de las garras del yo psicológico. O sea que, para seguir con la definición de alma, que ya todos ustedes las conocen, la capacidad de generar alma está en la capacidad de desintegrar ego, liberar esencia,
que esa esencia sea ejercida, o sea, que se transforme en conciencia, la esencia cuando se libera, si la ejerzo, porque la esencia es el contenido de una virtud, si yo la ejerzo, la uso, se transforma en conciencia, y ahí tenemos una pequeña diferencia entre esencia y conciencia. Y si esa conciencia repetitivamente se va manifestando y usando, se genera una virtud que queda impregnada de lo que se llama el antimonio de la alquimia, queda impregnada de una capacidad de unirse a lo que el maestro Samael nos habla de la perla seminal y el embrión áureo, y generan, por una repetición de acción de la virtud, lo que se llama el alma. O sea que el alma sería aquella persona que en toda su parte interna, o sea, de la voluntad, del pensamiento, de la emoción, de la energía y del mundo físico, es capaz de hacer cosas con virtudes y de acuerdo a la ley. Esa sería una definición más, esa es la definición, la estamos explicando un poco más, pero es la definición que nos dan los guías. Si el alma se puede construir, quiere decir que al inicio, cuando nosotros empezamos el camino espiritual, no tenemos alma. Y es verdad, porque lo que tenemos es la voluntad del ego fraccionada en diferentes direcciones. Porque una cosa es la voluntad del ego y una cosa es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre se puede realizar cuando uno va conquistando alma a través de la liberación y a través de lo que es la destrucción del yo psicológico. Cuando uno destruye el psicológico, se libera una porción de esencia. Esa porción de esencia, si la uso, es una virtud que se transforma en conciencia. Y si esa conciencia la empiezo a utilizar repetitivamente, se va transformando en una voluntad férrea, que es la voluntad del alma. Y ahí encuentro lo que es el alma humana, o en la teogonía cristiana es la María Magdalena, esa alma que viene al mundo, y cuando viene al mundo y se encierra en los cuerpos del pecado, empieza a aparecer un fenómeno que se llama el dolor. Por eso nosotros hemos titulado, reflexionando sobre qué hablar o sobre qué compartir en esta conferencia, hemos relacionado el alma con el dolor. El alma, nosotros sabemos que en nuestros lugares sagrados que utilizamos los gnósticos de esta época, ustedes saben que nosotros tenemos dos floreros. Hay un florero a la izquierda y un florero a la derecha, en el lugar donde ustedes saben que se encuentran esos floreros. Esos floreros representan las virtudes del alma porque los floreros tienen flores. Y las flores, en el arquetipo universal, representan la liberación y el esplendor de una virtud. Porque, como todos ustedes saben, para que una flor pueda manifestarse en una planta, esa planta necesita establecer las raíces. Después de establecer las raíces, viajando hacia el infierno, tiene que hacer crecer el tallo viajando hacia el cielo, tiene que desarrollar las hojas, tiene que desarrollar el tronco, tiene que desarrollar la planta, ya sea un arbusto, una pequeña planta o un árbol, y con el devenir del tiempo se produce el misterio, que creo que lo hablábamos en meses atrás, incluso en este ámbito, en este ambiente del internet, se tiene que transformar en el misterio de la flor, el fruto y la semilla, que es un ciclo recurrente de la serpiente que se muerde la cola. Y esa flor representa el logro, es un arquetipo, una representación divina del logro de una virtud. Pero para conseguir esa flor, para que la planta, el árbol o el arbusto pueda darnos esa flor, ha necesitado un viaje muy largo, que es el viaje de establecer sus raíces, de establecer y buscar el alimento, de hacer crecer sus impulsos hacia Dios, hacia el absoluto, para que en determinado momento nazca esa flor. Esas virtudes y esas flores son las que nosotros vemos semanalmente en esos dos floreros que les estoy diciendo. Pero hete aquí que un florero representa el alma humana, que es el alma de la cual nosotros todos en estos momentos estamos escuchando lo que estoy diciendo. O sea, el alma humana es la parte del alma de la definición gnóstica que he dado. Y después está el alma divina, ¿sí? Que el alma divina se relaciona con ciertos procesos de la conciencia,
y se relaciona con ciertos aspectos de la Bella Helena, con ciertos aspectos de la liberación. ¿Por qué? Porque hasta el alma humana, hasta el mundo de las causas, en un límite muy sutil entre la causa y lo que se llama el mundo de la conciencia, se establece un límite hasta dónde puede llegar el yo psicológico o el ego. Todos nosotros vamos a referirnos y vamos a reflexionar en los minutos que quedan de esta conferencia, vamos a reflexionar sobre el alma humana, porque el alma humana es la que puede experimentar el dolor. El alma divina, en cambio, como el yo psicológico no puede penetrar el mundo del alma divina, de la conciencia, evidentemente no puede experimentar el dolor. Y de ahí la diferencia entre Marta y María, entre María Magdalena y María, que una prácticamente, o las hermanas de Lázaro, que una prácticamente siempre está jugando y feliz en los mundos paradisíacos, y la otra, la hermana o la gemela, siempre está en un mundo de tinieblas, de sufrimiento, de escarmientos, de situaciones prácticamente difíciles. Y entonces ahí nosotros vamos encontrando el inicio o el origen del dolor. El venerable Maestro Samael nos dice y nos habla en muchos de sus libros que componen el Quinto Evangelio que el origen del dolor es el yo psicológico. Y evidentemente, si no existiese el yo psicológico, el dolor no existiría. Pero nosotros hemos querido tomar otros aspectos de las reflexiones que compartíamos muchos años atrás con el venerable Maestro Laxmi, y muchas reflexiones de pasajes de la literatura del venerable Maestro Samael, donde deja entrever también que hay un cierto tipo de dolor que es el dolor que siente la esencia atrapada en el ego y que es el dolor de la liberación. Si nosotros vamos a los hechos por definición del dolor, a nivel gnóstico sabemos que el origen del dolor y todo lo que tiene que ver con el dolor tiene que ver con el yo psicológico. Eso es irrefutable, ¿sí? O sea, cuando las personas, les aconsejo si quieren leer ciertos pasajes del libro Nociones Fundamentales de Endocrinología y Criminología, donde el Maestro Samael habla del dolor, para tener una guía, para poder reflexionar en una misma sintonía, ¿sí? Entonces ahí nos explica que todo origen de conflicto, todo origen de, digamos, de situación difícil, tiene que ver con un yo psicológico, sea cual sea, y ese yo psicológico repercute en la expresión humana e interna hasta donde él llega, que es hasta el mundo causal, como un dolor. Por eso nosotros podemos sentir diferentes dolores. El dolor es como una especie de alarma, es como una especie de aviso, ¿sí? En el cual hay algo que se está sacrificando, hay algo que está sucediendo cuando se siente dolor que produce una revolución, un cambio, ¿sí? O sea, la crisis, que es esa capacidad de atravesar un cambio, de pasar por un cambio, generalmente produce dolores. Y aquí que el Maestro Samael habla del dolor en ese libro, en un capítulo que él le llama Revolución Total y Revolución Parcial, que es muy bonito para comprender los momentos que nos encontramos en estos momentos en el Kali Yuga. Porque en estos momentos en el Kali Yuga, el yo psicológico busca una revolución parcial, ¿sí? La revolución parcial a los gnósticos no nos gusta. Nosotros como gnósticos queremos una revolución total. Y solo se puede obtener una revolución total creando alma. Porque para crear alma necesito disolver el mí mismo, el ego. Y la revolución total solo se puede hacer entre individuos que se estén esforzando por crear alma. Y para crear alma se necesita un arduo trabajo de autoobservación, de conocimiento, de colocarle esa lupa a esa psicología para que nosotros veamos de cuerpo entero verdaderamente lo que somos.
Y a partir de ese reconocimiento de lo que somos, obtener las claves y las prácticas que la Gnosis maravillosamente nos da para producir en nosotros ese cambio radical a través de esas pequeñas crisis. Entonces, es evidente que el dolor viene a nuestra vida siempre que exista el yo psicológico. El maestro incluso es muy claro y nos dice que el origen del delito, que el yo es el origen del delito y del dolor. Y si serán precisos y exactos los maestros, que nos dice que el yo es el origen del delito y del dolor. ¿Por qué? Porque el delito es la violación de la ley. Y el yo psicológico le gusta el caos, le gusta violar la ley, le gusta robar honores, le gusta robar cosas materiales, le gusta la calumnia, la intriga, le gusta lo tenebroso, el engaño, la mentira. Y al violar la ley es lo contrario a la definición de alma, que es un conjunto de leyes que se aplican para vivir en un mundo con armonía, que es el mundo de las causas. Por eso en el mundo de las causas todos somos iguales, porque todos conocemos las causas de las cosas. Y no hay diferentes ópticas. ¿Por qué? Porque al conocer el origen y la causa y la razón de ser de las situaciones de la vida, de las cosas de la vida, de la manifestación de la vida, no tenemos conflictos, porque todos vemos las cosas de la misma óptica. En cambio, cuando la ley se viola, aparece lo que se llama el error, aparece el defecto psicológico, acarreando como consecuencia el dolor, que es ese sentimiento que perturba, que daña el fluir armonioso de la vida y que es como masticar permanentemente un veneno, es como destilar dentro de nuestra carne y nuestra sangre ese odio, esa madeja difícil de desenredar que son los diferentes egos que amargan la vida de nosotros mismos y de nuestros semejantes. Entonces ahí vemos una coincidencia más en un aspecto psicológico de lo que es el delito, que es el yo psicológico el que viola la ley y genera el dolor. Nosotros bien sabemos que un defecto psicológico es la expresión de un ego. Y entonces, ¿cuál será el origen del dolor? El error. Cuando un defecto psicológico, que es la expresión de un ego a través de la acción, se equivoca, porque el ego obviamente se equivoca, como consecuencia, como colorario, llegará el dolor. El yo creó el dolor. El espíritu universal de vida, nos dice el maestro Samael, no creó el dolor. El yo es el autor del dolor. La divinidad no creó el dolor. El dolor fue creado a través de la desobediencia y a través del error que nosotros psicológicamente en el libro Psicología Revolucionaria y la Gran Rebelión, el venerable maestro Samael lo llama defecto psicológico, que es la manifestación y la acción de un ego en el cuerpo físico de una persona. Entonces todos aquellos que afirman que a través del sufrimiento y del dolor del ego se va a llegar a la perfección, estamos prácticamente amando al ego, que es algo terrible. Es como una especie de definición del masoquismo a nivel de la psicología. El dolor me viene a la memoria en estos momentos lo que el maestro siempre nos dice. Dice el maestro, el dolor no perfecciona a nadie, porque si el dolor perfeccionara, la humanidad sería perfecta. Porque el ambiente en el que nosotros nos movemos, que es el ambiente donde están las raíces del ego, y el ego mismo, es un ambiente de dolor. Ahora, si nosotros continuamos a reflexionar y vamos sobre otras frases, o sobre otras áreas de la doctrina, y sobre otros aspectos del dolor, vamos a poder podríamos diferenciar lo que es el dolor, digamos, del yo psicológico, y el dolor que padece la esencia, la perla seminal y el embrión áureo, hasta llegar a conquistar el alma en el mundo causal, para que se produzca ese proceso de conquistar el alma. O sea, cuando el cuerpo humano siente dolor, podríamos decir que no es malo, porque el dolor
es lo que me permite dejar de usar una parte del cuerpo que si la siguiera usando se arruinaría, terminaría arruinada, estropeada. Por ejemplo, en estos días, todos los hermanos que estamos reunidos acá, hemos, gracias al cielo, terminado los muros y las paredes del lugar más del santum, digamos, de este monasterio. Y entonces muchos hermanos levantaban ladrillos de aproximadamente unos 25 kilos, ¿sí? Como si fuera cada ladrillo una bolsa de cemento. Y algunos hermanos, ya cuando estábamos finalizando, tenían fatiga muscular, tenían dolor en los brazos, le dolían los brazos. Ese dolor, ¿sí?, del mundo físico es un dolor que me advierte que si yo continúo a utilizar los brazos y continúo a levantar estos ladrillos de 25-30 kilos, es muy probable que los músculos se corten, o los tendones se corten, o se suceda un desgarro muscular. Entonces el dolor en ese caso me advierte de una consecuencia más peligrosa, de algo que va a pasar, que va a ser más grave. Si nosotros transportamos, o hacemos una especie, digamos, de... transportamos esto a la muerte psicológica, es más o menos lo mismo. Porque está el sufrimiento del ego que le duele al ego. Al ego le duele porque él va a estar por morir, va a morir. Entonces le duele, siente ese dolor, porque sabe que si siente ese dolor puede frenar su muerte. Me viene a la memoria en estos momentos, en una oportunidad que el venerable maestro Lakshmi nos contaba que tenía que, con todo respeto a ese gran ser, que tenía que hacer un trabajo psicológico sobre ciertos aspectos de su psicología. Y dice que en un momento que lo estaba haciendo, se le presentaba una figura, ¿no?, casi humana, y que le pedía por favor que lo ayudara, que lo querían matar. Y dice el maestro que reflexionó y meditó mucho sobre ese fenómeno que se le presentaba cuando estaba haciendo ese trabajo psicológico, y llegó a descubrir que era un yo que le pedía por favor que no lo eliminara. Y que ese dolor que se sentía en el cuerpo, en el alma, en la mente, en la emoción y en la energía, es el aviso previo de que ese yo va a morir. Entonces hay diferentes aspectos, diferentes facetas del dolor. La esencia, atrapada en el ego, sufre y siente un dolor, pero hay que saber distinguir cuándo es el dolor de un ego que no logra satisfacer sus deseos, y hay que saber diferenciar cuándo es un dolor de esa esencia que se está liberando, como si fuera el parto, donde la madre sufre infinitamente en el momento que va a dar a luz, pero que cuando da a luz sale de ese sufrimiento para encontrar un regocijo en el fruto de su vientre. Esto es más o menos lo mismo, ese sufrimiento que tienen esas raíces que deben excavar hacia el infierno en las tinieblas de la tierra, para que después esas raíces que han sufrido lo indecible para establecerse en el terreno, puedan absorber los nutrientes que luego de mucho tiempo, quizás en un ciclo de meses, de años o muchas veces de muchos años, puedan ofrecer a la naturaleza y al ser humano la flor. Entonces esos dolores hay que aprender a distinguirlos. Y cuando los aprendemos a distinguir, nace dentro del estudiante gnóstico una cosa maravillosa que hemos estado reflexionando en los últimos años y en los últimos meses, y que por ahí tenemos algunos pequeños párrafos escritos, que aparece la capacidad de no afligirse. Porque la aflicción, que es el dolor del alma, la aflicción, que es un estado permanente de dolor emocional, mental y anímico del alma, esa aflicción que digamos que es un dolor interno, es como afligirse es como encontrarse en un estado de oscuridad en todo nivel, emocional, mental. No tiene ningún sentido cuando nos damos cuenta que surge de tal o cual yo psicológico. Entonces no vale la pena afligirse, vale la pena descubrir la causa de esa aflicción. Y apenas se descubre la causa de esa aflicción, uno supera ese dolor egoico.
Ahora, que en el camino espiritual, iniciático, de trabajo psicológico, ¿existe el dolor? Claro. ¿Qué les voy a contar a ustedes que existe el dolor si todos ustedes saben lo que es eso? Es simplemente una especie, digamos, de aspecto filosófico. ¿Sí? Pero una cosa es hablarlo en una conferencia, hablarlo a través de un micrófono, llegar a todos ustedes a través de este medio, y otra cosa es cuando ustedes en su casa, en su ambiente laboral, en el ambiente inclusive muchas veces lamentablemente, o no lamentablemente, porque es así en el ambiente gnóstico, sienten profundamente o sentimos profundamente ese dolor, pero en ese dolor, cuando aprendemos a distinguir si viene de un ego, si viene de la liberación y del esfuerzo y del sacrificio que estamos haciendo para matar un ego, si distinguimos, podemos salir victoriosos sin afligirnos. La aflicción sería cuando un ego prácticamente se instala en el centro instintivo de la persona. Ustedes saben que el ego, todos ustedes ya lo saben, discúlpenme hermano, pero bueno, que el ego hoy es un pensamiento recurrente, después se transforma en un sentimiento, en una emoción, en unas ganas de hacer algo. Lo siente ya uno que quiere hacer algo. Después lo hace, se transforma en una acción, pasa al mundo de la mente, al mundo de las emociones o astral, pasa al mundo de las causas. Y si eso lo hago continuamente, el ego se mete en el centro instintivo, y cuando se mete en el centro instintivo es cuando produce las aflicciones. Porque el yo psicológico tiene una capacidad muy sagaz, muy astuta, de poder repetirse continuamente para que quede como una conducta. Y eso es lo que hacen las masas. Las masas y la falsa personalidad, que es lo que nos hace identificar con la conducta de Grey y las masas, hace que nosotros tengamos comportamientos repetitivos, recurrentes, que más tarde en el tiempo se transforman en yo psicológicos, que se instalan en el centro instintivo y hacen producir esas aflicciones. Y entonces, hablando de todo esto, hablando en los lumiciales gnósticos, en los centros gnósticos, en las conferencias, dialogando entre los hermanos, dialogando sobre la filosofía de la vida, del alma y del dolor y de los padecimientos voluntarios, de los esfuerzos conscientes, de todas estas cuestiones, vamos descubriendo y vamos dejando en evidencia al yo psicológico, los vamos despojando, desvistiendo de sus máscaras, y eso es lo que nos hace bien. No nos hace bien masticar el odio, masticar el rencor, masticar la venganza. No nos hace bien envenenar nuestra sangre y nuestro corazón con rencillas, con litigios y con orgullos que a nada nos conducen. Acuérdense que nosotros estamos en estos momentos históricos trabajando en un círculo y en un ambiente esotérico en el cual tenemos que erradicar por completo de nuestra psiquis el orgullo. Porque va a ser lo que nos va a permitir continuar adelante en los planes de la Logia Blanca. ¿Por qué? Porque no solo en nuestro grupo espiritual, sino que en las diferentes instituciones gnósticas que están en este momento en el planeta Tierra, van a tener que, disculpen que hable así, quizás no se entiende, pero discúlpenme, pero van a tener que trabajar esos aspectos del orgullo para transformarse en algo humilde, para poder quitar esas piedras que obstaculizan el llegar a ser parte de los planes de la Logia Blanca en los tiempos que vienen. Y yo creo que se está evidenciando cada vez más en estos momentos históricos. Es sumamente evidente cómo ese trabajo con la humildad, que está regido por el sol que nos ilumina, que está regido por el arcángel que comanda a los espíritus rebeldes en estos momentos históricos, y que no solo afecta a nuestro grupo espiritual, porque eso es un plan divino que tiende un hilo que enlaza a todos aquellos que están trabajando en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Para conversar un poco más o dialogar un poco más sobre estos aspectos y ya después dejarle paso a los saludos y a los mensajes que tengamos entre nosotros, otros aspectos ya más sociales, digamos, que son tan necesarios porque en estos momentos históricos es necesario que tengamos esos nexos humanos. Me viene a la memoria
una frase del venerable maestro Lasmi que decía que más allá del dolor está la paz. Esto nos indica dos cosas. Nos indica que el dolor produce intranquilidad, inquietud, produce una especie de alteración nerviosa, de ansiedad, y que cuando supero ese dolor, que puede ser provocado por la muerte de un ego, que puede ser provocado por el sufrimiento de desprenderse de la materia del ego, evidentemente obtengo lo que es la paz. Hay otras frases que nosotros hemos extrapolado de la doctrina, y hay una frase que todos ustedes la conocen y que normalmente en nuestros instructores y en los lumiciales y en los centros gnósticos se habla bastante a menudo, que dice que la recita un texto sagrado nuestro gnóstico que dice: dolor y reflexión, he ahí tu camino. Es evidente que en este mundo, para conquistar alma, vamos a sufrir, pero que no sea un sufrimiento del ego porque no logra satisfacer el funcionalismo del más. Ustedes saben que el ego siempre quiere más. Con todo respeto y eternamente agradecido a todos los hermanos que nos están ayudando y que estamos compartiendo la construcción de este monasterio. Nosotros ya tenemos los muros del monasterio, tenemos los muros de la casa donde pueden recibir a los peregrinos, tenemos los muros de nuestros lugares donde vamos a establecer el sanctum. ¿Y qué más queremos? Yo creo que no podemos querer más porque ya tenemos todo. Solamente es aprolijarlo, hacerlo más bello de acuerdo a los recursos que tenemos. Y así es la vida. El ego siempre tiene un funcionalismo de más, siempre quiere más. Y todos los instructores y todos los misioneros y todos los hermanos que están escuchando esto saben que cuando hablan del yo psicológico en la cuarta lección de nuestro programa de estudios de primera cámara, uno le explica a la gente, a la humanidad, que el ego tiene dos funcionalismos, que es la satisfacción y el más, la satisfacción y el más. Y cuando se satisface y quiere más, pero si ese más no lo logra, llega un dolor y es fácilmente distinguible. Ese dolor del ego que llega cuando no hay una satisfacción, ¿sí?, a distinguir del dolor de la muerte psicológica, que es el dolor que produce el desenlace energético entre la esencia y la materia del ego. Y ese dolor, ese dolor que nosotros sentimos, es un dolor necesario para experimentar la sabiduría y transformarnos en sapientes. La sabiduría es el conocimiento de algo, pero la sapiencia es la expresión en una persona del dolor que padeció para poder experimentar esa sabiduría. Entonces, ahí vamos nosotros enlazando todos los aspectos que queríamos compartir con ustedes en el día de hoy. Por eso, ese lugar en el cual nosotros nos encontramos en este momento, cualquiera de ustedes, en el lugar que se encuentre, sabe sí que va a sufrir, sabe sí que va a sentir ese dolor, pero sabe sí que puede distinguir entre el dolor del ego, que es inútil, que no nos puede producir una aflicción, y el dolor de liberación o el dolor de redención, que es algo muy diferente, que es algo distinto, que es algo que se percibe, que tiene otro sabor, otro aroma, otro gusto, otro sentir. Cuando el yo psicológico se va a manifestar en el cuerpo humano, se produce un fenómeno de enlace energético, y eso lo enseña la doctrina gnóstica. O sea, el ego tiene una materia, una energía y una conciencia o un pedacito de esencia. Pero la esencia tiene... ¿Cómo hace la esencia para quedar embutida o ligada a la materia del ego, al cascarón del ego? Bueno, eso es a través de un enlace energético y esa es la energía del ego, ¿sí?, que también se la roba a la esencia. Entonces la esencia y la materia, o sea, la conciencia y la materia, quedan unidas a través de un enlace energético. Cuando voy a romper ese enlace energético, cuando no le voy a dar más energía, que quiere decir que no lo voy a dejar manifestar más, lo voy a comprender, lo voy a meditar, lo voy a desencarnar al yo psicológico, porque no le voy a dar más energía, el lazo energético
que une la conciencia o la esencia al cascarón o a la materia del ego, se empieza a debilitar, se debilita, hasta que en un momento, a fuerza de comprensión, de oración, de meditación, de atención, de autoobservación, de renuncia y de negación, ese lazo energético resta talmente tan débil que en un día llega un momento que se corta y se produce la liberación de la esencia. ¿Y cómo no se va a sentir dolor ahí? Claro que se siente dolor. Es ese dolor que los maestros se refieren. Quizás tendríamos que, por definición gnóstica, no llamarle dolor y llamarle, como dice el maestro Samael, padecimiento voluntario. Es un padecimiento voluntario, un esfuerzo consciente. Le estamos llamando dolor para obtener una comprensión dialéctica, pero en realidad sería esos aspectos del dolor, de la liberación y del desenlace energético entre la esencia y el ego, y la materia del ego. Y esa esencia queda como en suspensión, queda como flotando en el espacio psicológico de la persona, hasta que la persona empieza a usar esa virtud, que era esa esencia que se está transformando en conciencia, que era que los decíamos al inicio de la conferencia, y se va a unir lo que el maestro Samael llama la perla seminal, y a fuerza y a poder de hacer y de generar esta perla seminal, se produce el fenómeno que es lo que el maestro Samael llama el embrión áureo. Y cuando se genera el embrión áureo, después de años de trabajar con el embrión áureo a través de los misterios de la alquimia sexual, que la alquimia sexual es la que va a reducir esa ligazón energética a la nada, entonces a base de esfuerzos de trabajos supremos, se produce lo que es el misterio del áureo florecer. O sea, florece en nosotros lo que es el alma. Florece el alma, el misterio del áureo florecer. Florece el oro. Y los maestros le llaman el florecimiento, porque es el arquetipo con que hemos iniciado la conferencia, que es florecer, dar a luz algo que es lo más preciado y lo más noble y lo más virtuoso y lo más bello que se puede dar. Y la expresión de una virtud tendiendo la mano a una humanidad, esa versión, esa visión y esa versión de la virtud tendiendo la mano a la humanidad, es la flor más bella que cada uno de nosotros puede dar. Así que, hermanos, esto es un poco lo que queríamos compartir. Podríamos ver el dolor desde el punto de vista físico. El dolor desde el punto de vista físico es algo que es así, es una realidad. Y el maestro Samael se refiere en una forma un poco enigmática y en una forma de mucha reflexión y de mucha meditación a algo que él llama las partículas de dolor de nuestro Padre. Las partículas de dolor de nuestro Padre que a cierto punto se deben manifestar en la expresión física del Padre a través de un bodhisattva y experimentar esos dolores. Nosotros hemos visto, nadie me lo contó, antes que nada, todo esto que hemos hablado, no estoy diciendo porque el dolor de cada uno de nosotros es el más grande que podemos soportar. Y si hay algo que hay que pedirle a Dios, aunque parezca una paradoja, es que nunca nos envíe un dolor más grande del que podemos soportar. Y digo una paradoja porque normalmente las leyes divinas del karma dharma actúan dándonos un dolor que nosotros podemos soportar. Y cada uno de nosotros tiene su cruz y tiene su dolor que puede llevar. Pero más allá de que algo de lo que hemos hablado para nosotros es vivencial, también hemos visto alrededor de nosotros sufrir a muchos iniciados que hoy día se han transformado en maestros y que podíamos percibir en el ambiente circundante a ese bodhisattva que lo veíamos sufrir, la maravilla de la transformación, la maravilla de esa raíz que se iba metiendo en los infiernos para surgir en forma maravillosa y con esa flor darnos inspiración a todos nosotros. Y eso es algo que está sucediendo y que ha sucedido en el ambiente gnóstico en el cual nosotros nos encontramos en estos momentos históricos, porque acá ha habido en este ambiente que ustedes y que todos nosotros estamos, esos fenómenos se han producido y estamos agradecidos al cielo y nos hace reflexionar en aquella frase de nuestro libro sagrado cuando dice: el que presencie tu muerte será feliz. Qué feliz se sentirá y qué grato se sentirá, oh profeta, el que presencie tu muerte.
porque presenciar la muerte de un iniciado, hablando obviamente en forma psicológica, es un regalo del cielo que nos permite tomar fuerzas para seguir adelante. Y todo esto que estoy hablando, quizás por este medio no se puede profundizar, pero vamos a tener la oportunidad, evidentemente como Dios nos la continúa a dar, de compartir esta sabiduría con los hermanos en diferentes ambientes y en diferentes ocasiones de la misión gnóstica. Podríamos seguir, como decía, podríamos seguir dialogando y hablando, pero bueno, hemos querido en realidad dar una óptica general y un impulso espiritual en el sentido de que comprendamos que el dolor es lo que nosotros vamos a experimentar en este mundo, pero que hay diferentes manifestaciones y formas de dolor. Hay otro libro nuestro sagrado que lo repetimos a menudo en los lugares donde se pide por la curación, que dice: de ti depende que el dolor se retire o continúe en tu camino. Cuando ese libro sagrado dice de ti depende que el dolor se retire o continúe en tu camino, es todo lo que hemos hablado en esta conferencia, porque al final siempre volvemos a lo mismo, que es el trabajo ese de desintegración del yo psicológico y esa redención y esa liberación del alma que todos nosotros necesitamos para este momento histórico en el que nos encontramos. Bueno, hermanos, muchísimas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias por todo el esfuerzo que están realizando en los diferentes puntos de batalla. Estamos viendo que hay una afluencia muy numerosa en el día de hoy. Nosotros aquí en Europa, en Roma, estamos con 30 grados, con una hermandad que no tengo palabras de agradecimiento para decirle todo lo que están haciendo por este plan misional. Son las 3, 4 de la tarde y ya estamos aprestándonos a continuar con los trabajos. Queremos reiterar nuevamente nuestros saludos y respetos al venerable maestro Michael y a todos los hermanos que en este momento circunstancialmente están haciendo el curso de misioneros que está prácticamente finalizando en el monasterio de León XIII. Si Dios quiere, la divina providencia, y así sea, nos estaremos viendo en la convivencia internacional en agosto. Queremos ahora simplemente darle paso a que si algún hermano quiere hacer alguna pregunta, lo puede hacer a través del chat. Leeremos la pregunta y si están nuestras posibilidades, aclararemos nuestra óptica sobre este tema del dolor y el alma. Les invitamos evidentemente a redoblar los esfuerzos para seguir adelante. Aprovecho a todos los hermanos que están sintonizando desde Italia, porque se han presentado ciertas situaciones, digamos, de que los hermanos que vienen de otros países se nos ha como que, no digo complicado, pero como que la mano de obra para cristalizar esto, y pido disculpas a los hermanos que todavía no le he avisado que se habían ofrecido, más o menos lo hemos logrado, y a los hermanos entonces que están en Italia sintonizando y que entienden el español, los invitamos a que lleguen aquí de brazos abiertos. Los recibimos de brazos abiertos para trabajar. Aquí lo que se necesita es venir y estar dispuesto a hacer el trabajo que le toque, porque todos los trabajos son importantes. Los otros días reflexionábamos con unos hermanos y decíamos que es necesario desde poner un clavo hasta ir a limpiar el pozo negro, o quizás ya sea el máximo cuando uno pone los floreros con las flores del lugar del santum de este lugar. Pero todo es necesario, pero que tiene que haber una organización. Siempre, en todos los aspectos, tiene que haber una organización. El cuerpo humano tiene una organización y una inteligencia que está en la pineal y en el cerebro, que es el que dirige la obra y todos los órganos que están trabajando en el cuerpo. Si ese órgano, esa pineal o ese cerebro no organizara, no podría haber un triunfo. Y entonces los invitamos a todos los hermanos de Italia que nos están sintonizando a que vengan a integrarse a este lugar, porque verdaderamente la oportunidad son, como decía, ya va pasando la oportunidad, porque nos quedan 2 meses, si Dios quiere, y ya ha pasado 1 mes y medio y las oportunidades van pasando, y entonces es maravilloso ayudar estando tan cerca de un lugar como este, que va a ser un lugar donde vamos a tratar de que la luz del Cristo y de la logia blanca se expanda al mundo gnóstico,
a todas las instituciones y a todos los hermanos que están trabajando en su psicología y, por qué no, también a toda la humanidad. Bueno, muchísimas gracias, hermano, y voy a pasar a leer algunas palabras acá, algunas preguntas acá. Acá hay una que dice, le pregunto si este dolor del alma es lo mismo que la renuncia que enseña el venerable maestro Laxmi. Claro, o sea, sí, son aspectos, porque la renuncia es un paso sucesivo a la negación, ¿sí? Y está relacionado, la negación está relacionada con la desintegración de la falsa personalidad, porque uno se va a negar a ciertos descubrimientos que ha hecho de sí mismo y de comportamientos de sí mismo. Cuando llega la renuncia es cuando se va a presentar el fenómeno, la circunstancia, en la cual uno quiere seguir haciendo el delito. Se me va la palabra en español. Delinquiendo, no sé cómo es que se dice. Cuando el ego quiere violar la ley, a lo que yo me he negado a hacerlo, ahí viene el momento en el cual se presenta el ego y que quiere hacer su fechoría, ahí en ese momento renuncio. Y ahí se produce un dolor, claro. Es el dolor que produce el desprendimiento de la esencia, y es un dolor que tiene el ego por no poder alimentarse o manifestarse, y un dolor de la esencia, pero es un dolor como de parto, que es distinguible del otro dolor del ego. Bueno, acá muchas gracias, María Florencia. Estamos para servir en lo que nosotros podamos. Es lo único que queremos, pedirle a nuestro Padre que nos ayude en estos momentos a servir al pueblo gnóstico y al mundo gnóstico y a la hermandad, y tratamos de hacerlo desde el humano, como la sombra de nuestro Padre, tratamos de respetar y venerarlo a Él. Bueno, gracias Rubén, un saludo grande, muchas gracias Guillermo, un saludo grande al hermano Guillermo, que cada vez que entra a una conferencia siempre decimos lo mismo. Nos encontramos por el año 93-94, que venía de Rosario a escuchar las conferencias que hacíamos en la Casa de Cultura de Colonia del Sacramento, y después de 22, 23 años nos sigue acompañando el hermano Guillermo, que quizás nos vemos poco en el físico, pero un saludo, un cariño. Y si alguien sabe de dolor, es el hermano Guillermo, y es uno de esos. Gracias al hermano Edgardo. Acá vemos, nos llena de alegría el corazón escuchar su voz, maestro. Le mandamos un gran abrazo. Muchas gracias por compartir con nosotros estos conocimientos, y serán dados los saludos a Mabel, a Gemistos Basilis, que teníamos un representante, Heleno, que en estos momentos está saliendo hacia Fiumicino para tomar el avión que regresa a Criti, a Creta. Ha trabajado mucho, un hermano muy querido por nosotros, y nos ha dado una gran mano. Bueno, muchas gracias a Rosana, también un saludo para Javier y a todos los hermanos. Y los esperamos con mucho cariño a todos los hermanos que se quieran tarde o temprano acercar a estas latitudes, que bueno, nos estamos hermanando como siempre a través de la distancia. No sé si tienen alguna pregunta, si quieren hacer alguna pregunta, porque veo que hay muchos saludos, pero no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Acá viene una pregunta que dice: gracias maestro, ¿por qué la conferencia es mucho clara? Es un hermano italiano que intenta escribir, o lo escribe el español. Y dice: ¿y por qué en la vida de todos los días no es lo mismo o menos dificultoso? Bueno, claro, una cosa es cuando uno está en la conferencia, una cosa es cuando uno está en el salón de conferencias del Lumicial, y una otra cosa es cuando verdaderamente está vivenciando la gnosis en la vida diaria. Eso es muy distinto. Es muy distinto, es muy distinto. Bueno, acá vemos un saludo a Itziar, que se quede tranquila, que a Matías los estamos acá cuidando muy bien, que la esperamos por acá, si Dios quiere, que Matías nos está dando una mano muy, 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 muy grande, que le agradecemos infinitamente, y que, bueno, que si cuando quiera venir solo nos tiene que decir, y acá la estamos esperando por los días que sea. Un día, 10 días, bueno, un día no sé, una semana, 10 días, un mes, lo que sea. Helen de Uruguay me parece que hace una pregunta que dice: maestro, cuando vamos avanzando en este camino, ¿puede ser que se vaya dando cuenta que en sí mismo conviven dos psicologías, la del ego y la del ser? Claro, claro, porque el ego busca, como decíamos, una revolución parcial, y en la revolución parcial sufre,
pero también hay la reflexión evidente del ser, que son los efluvios del ser, que utiliza la mente, la emoción humana, y se produce una psicología que es la psicología del ser, claro, la forma de accionar, la parte emocional y mental del ser, que es algo maravilloso. Yo creo que cuando el maestro Samael, nosotros lo hemos entendido hace un poco de tiempo, y queremos entenderlo aún más, pero cuando el maestro Samael dice que lo único que vale la pena es el ser, y uno lo entiende de diferentes maneras, pero es verdad. Si hay algo que vale si hay algo por la que vale la vida y vivir y estar, es nuestro ser. Porque sentir al ser es lo más maravilloso que le puede pasar a una persona, y todos ustedes lo saben, porque todos de una u otra manera siempre han sentido a su ser en algún momento. Así que sí, claro, son esas dos psicologías. Bueno, muchas gracias a Eli. Acá nos avisan, claro, el hermano Estazatos está regresando y nos ha dado una gran mano. Le agradecemos el esfuerzo, el sacrificio, y le agradecemos a la familia del hermano. Claro, a Tina, que cariñosamente acá entre los hermanos le decimos Latina, porque en uruguayo había una vecina nuestra que le decíamos Latina Calderón. Entonces muchos saludos, es una cosa humana, muchos saludos a Tina. Que también Fernando nos está dando una mano enorme, y que bueno, ya está regresando para allá ahora en estos días. Muchísimas gracias. Una pregunta que nos hace Lidian, que dice: si el dolor nos ayuda a despertar, claro, es correctísimo, eso es una afirmación que van encarnando los maestros del sacrificio, del rayo del sacrificio. El sacrificio y el servicio están impregnados de cierto dolor, que es un padecimiento voluntario. Le llamamos dolor, pero no lo podemos confundir con el dolor satánico del ego. Es un dolor que es un padecimiento voluntario. Eso es el sacrificio. Por ejemplo, cuando uno tiene que ir a dar una conferencia y tiene que viajar 1 hora para dar una conferencia, hace un sacrificio. Y ese sacrificio le permite a uno despertar. Es así. Mire, eso, Lidian, es una enseñanza de los maestros del sacrificio. El dolor nos ayuda a despertar, y el placer nos adormece. Cuanto más placer y más sensualidad tiene la persona, más se duerme, ¿sí? Por ejemplo, si uno todos los días come pasta, fideos, y no puede probar diferentes sabores y diferentes placeres, es increíble, pero cuando prueba diferentes placeres físicos en la alimentación, en los alimentos, se duerme. En cambio, si come pasta todos los días, se despierta. Entonces ustedes me van a decir: pero ¿y cómo? Si como pasta o fideos todos los días, me desnutro. Ese es otro tema. Interesante lo que dice Lidiana. Muchas gracias, un saludo a Graciano. Muchísimas gracias, Graciano. Lo esperamos por acá cuando usted quiere, cuando usted pueda. Bueno, muchas gracias a Helen. Bueno, un saludo que nos da acá Anselmo de Anita. No sé si es que Anita está escuchando ahí con Anselmo la conferencia. Muchas gracias, Anita. Muchísimas gracias por todo y por lo que nos ha enviado los últimos días. Muchísimas gracias. Un saludo a Tania, y que claro que hay que seguir siempre avanti siempre. Lo importante es no molare, y se necesita una inteligencia para no molar, porque lo fácil es abandonar, lo difícil es tener esa inteligencia para seguir adelante. Bueno, acá nos manda un Poncho, como se decía cuando estaban los radios aficionados, desde Salto me parece que viene esto. Y lo voy a leer todo. No sé lo que dice, pero lo voy a leer todo. Dice: buenos días, buenas tardes, venerable Maestro Galeno. ¿Es posible que una secuencia consciente de padecimientos voluntarios formen eso que se llama pasión de nuestro Cristo? Como usted decía que deberíamos de expresarnos como padecimiento voluntario y no dolor. El venerable Maestro Samael habla algo en la nueva catástrofe, la pasión de Al-Alaj. Ese desprendimiento en ese padecimiento voluntario, y el iniciado comienza a entrar en las miradas celestiales, dice Al-Alej, oh Dios. Alhamdulillah, se dice. Gracias a Dios, oh Dios.
Voy a entrar en la morada de mis deseos y allí contemplaré tus maravillas, oh Dios mío. Si tú manifiestas tu amor aún a aquel que te perjudica, ¿cómo entonces no lo harías a aquel que es perjudicado en ti? Claro, es así, no, le tengo que decir todo que sí y que todo es muy bello y que es una reflexión muy interesante. Y que siempre usted tiene reflexiones interesantes y que esas reflexiones interesantes vienen de una parte de la conciencia y que la integración de esa conciencia necesita integración con la conciencia de otros hermanos y ahí donde está la pequeña piedrita. No sé si me entiende, pero que claro que es así, que son muy, muy interesantes y muy lindas las palabras que usted nos envía. Un saludo a Estela, un saludo a Alejandro. Uy, claro, no, eso es la mejor noticia que he recibido en el día de hoy. No es que esté identificado con el pasar el físico del monasterio, pero es una misión que nos han dado, que la hemos recibido con gusto, y esa misión que nos han dado nosotros a los maestros no le podemos fallar. Le podemos fallar a los humanos, pero a los maestros no le fallaremos. Y como decía acá, o trataremos de no fallarle, y como decía acá el otro día con los hermanos reunidos, nosotros no hacemos estas cosas para agradar a nadie, y estas cosas las tenemos claras que las tenemos que hacer, nos guste o no nos guste, o les guste o no les guste, a todos, porque es una misión que nos ha dado el Cristo y que la vamos a llevar a término si Dios nos ayuda. Entonces una noticia muy buena que venga el hermano Alejandro del 3 al 11 de septiembre. Espectacular. Bueno, un abrazo a Antonia, muchas gracias. Ok. Un saludo a Anita, que nos está escuchando desde su lugar. Bueno, gracias, Graciano, bienvenido. Muchas gracias y muchos saludos a Davina y a las niñas. Muchas gracias y muchos saludos a Luis de Salto. Y bueno, ya estamos despidiéndonos. Les agradezco a todos ustedes el poder escucharnos, el permitirnos hablarles y que nos escuchen. Para nosotros es una gracia divina tener hermanos que nos atiendan y nos escuchen el mensaje que podemos llevar. Estamos para servir, como siempre lo hemos dicho. Quizás este no es el ambiente, porque quizás hay algunos hermanos que entran de incógnita y quizás no nos entienden, pero quizás la conciencia nos entiende, la conciencia de ellos entiende y nosotros estamos para servir. Que el maestro Samael les proteja, que el maestro Michael les instruya y les llene de fuerza en el trabajo psicológico que en estos momentos estamos realizando, que el maestro Lasmi inunde los corazones de ustedes de amor, que así ha hecho en su pasaje con cuerpo físico, ha fecundado nuestros corazones para seguir con la obra. Un abrazo grande, que nos estamos viendo en las diferentes etapas del camino y que tengan todos ustedes una feliz semana, un feliz día y seguir adelante en el camino espiritual. Muchas gracias y nos estamos viendo en estas circunstancias en cualquier otro momento. Hasta siempre, paz inverencial.